Los cientistas sociales no fungen de adivinos, pero a veces lo parecen. Gabriel Bomaro escribió un libro con otros dos autores que se llama de título Mundo Pro. Y el subtítulo tuvo carácter adivinatorio o anticipatorio en todo caso. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Decí exacto, por favor, el subtítulo vos, así yo no la chingo. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Es el subtítulo que en realidad, hay que decir verdad, se puso en acuerdo y sugerido un poco con la editorial, ¿no? Porque era un subtítulo así como rimbombante. Yo no estaba muy convencido cuando se puso, no era de los más convencidos. Por la idea de que me parecía que era un partido fabricado para más cosas que para ganar, pero también era un partido fabricado para ganar. O sea que... ¿Para qué más cosas estaba fabricado el PRO cuando nace? Mirá, yo creo que el PRO tiene como esas dos dimensiones muy presentes de entrada. La primera es ser un partido pragmático que quiere ganar elecciones antes que un partido doctrinario de ideas muy fijas o muy estabilizadas. Pero en segundo lugar hay una idea de un partido que viene a transformar la política y que viene a transformar la sociedad. Entonces, digo, no es puro pragmatismo, no es un partido solamente hecho como una fábrica de ganar elecciones. Tiene esa dimensión, pero también tiene la otra. Y esa segunda dimensión creo yo que cultural o socioculturalmente es muy importante. No hay solo una ingeniería. A mí no me gustaba de esa idea, la idea de que el PRO es solamente una maquinaria fabricada para ganar elecciones y que no hay nada atrás, que es puro globo, que es puro Durán Barba, cosa que es cierto, en parte, pero tiene algo más, no es puro, no es solamente eso. De lo más que tiene, ¿qué es lo más importante para vos después de tu investigación? Yo creo que lo más importante que tiene el PRO son dos cosas. Primero, la voluntad de fundar un partido político. Para mí eso es muy importante. Pensemos que es uno de los pocos partidos nacidos en 2001-2002 que se mantuvieron hasta ahora y que mantuvieron sus contornos más o menos definidos en términos de propuesta política, en términos de posicionamiento electoral, en términos de alianzas. Las alianzas fueron un poquito más sinuosas, pero nunca le hicieron perder la fisonomía al PRO, digamos. Nunca hizo una alianza completamente inesperada, con una fuerza con la que uno dice, bueno, nunca se hubiera aliado, digamos, nunca hubiésemos esperado que se aliara PRO. La alianza más inteligente que estableció fue la última con la UCR, que fue ese atajo para llegar bien parado a estas elecciones. Y la segunda dimensión yo creo que es haber sido como ningún otro la oportunidad de actores no partidarios, de actores no políticos de meterse en política. Como ellos dicen, había un montón de energías militantes dispersas en los años 90 y antes en el mundo de las ONG, en el mundo de las empresas, que encontraron ahí su hogar político partidario, como no encontraron en ninguna otra agrupación política. Ustedes hicieron una encuesta entre los propios dirigentes del PRO y eso está en el libro. Exactamente. Y la frase meterse en política aparece mucho, incluso ustedes la ponen en bastardilla, con lo cual yo supongo que los propios dirigentes usan mucho lo de meterse en política. El propio Macri hace su llamado a meterse en política, su propia, lo que digamos, llamamos la sociodicea, su relato de sí mismo, de su épica personal. Es la épica de alguien que abandona el mundo privado para meterse en política y ahí corre un riesgo por un lado y por otro lado sí, abandona esa zona de confort, ¿no? esa zona de bienestar de las clases medias altas o las clases altas en su caso. Y meterse en política en general tiene un común denominador entre los que, no viniendo de la política, no es el caso de Ritondo o de Santilli, que ya venían de la militancia peronista, o de sectores radicales, no sé, o de Hernando Lombardi, que ya había sido ministro de la Rúa, por poner algunos ejemplos nada más. O de Federico Pinedo, que también tenía militancia política liberal o conservadora previa, entre los que no la tenían, que venían del mundo de las ONGs o de las empresas. ¿Hay un común denominador en por qué hacerlo y por qué hacerlo allí? Mira, hay una primera capa histórica que es la que se suma en 2001-2002 en el contexto de la crisis y te diría a caballo de dos cuestiones. Los que vienen del mundo de las ONG, hay una primera camada un poquito previa, que es la que viene con la práctica noventista, entre comillas, digo sin ser, digamos, peyorativo ni, digamos, valorativo con esto, que es que había y hay fundaciones, think tanks, ONGs profesionalizadas,
como trabajo, como empleo para profesionales que vienen del mundo de las ciencias sociales, sobre todo, y de la economía, pensando como la ciencia, digamos, social también en este punto, que formaban parte de equipos técnicos que producían ideas y producían políticas y cuadros para el Estado, para cualquier partido. Sofía era eso, Sofía que casi se fusiona con la fundación que da nacimiento al PRO, digamos, Grupo Sofía, digo, ¿no? Esa fundación que creó, digamos, Rodríguez Larreta en los años 90, era eso, CIPEC, que muchos cuadros hoy son del PRO, es eso, en fin, hay otras fundaciones más, que son eso, y esa es una primera idea de que el PRO era un partido muy receptivo para los cuadros técnicos y para los programas, y para los equipos y los programas de gobierno, ¿no? Y ahí hay una primera entrada. Hay una primera entrada de empresarios que son cuadros, digamos, no dueños de empresas, sino managers, cuadros empresarios que venían de SOCMA y que ya habían acompañado a Macri en su pasaje por el fútbol, por Boca. Por Boca. Andrés Ibarra, que aparece ahora como un digamos, futuro ministro, Grindetti y otros más, vienen de esa experiencia. Y después hay un hito que es la crisis de 2001-2002, que funciona como una especie de llamado épico-moral o ético-moral para meterse en política, para hacer algo por el país, ¿no? Pensemos, son los años de florecimiento de un montón de iniciativas del mundo privado, del mundo de las ONG, para colaborar de alguna manera con la sociedad, desde sus posiciones, desde sus ideologías, para colaborar con la crisis social y económica, y hay un montón de iniciativas de las que participa en parte la Fundación Creer y Crecer, que es la fundación que forman de Narváez y Macri en el año 2001 y que es la prehistoria de PRO. Hubo una lectura del 2001, porque también Néstor Kirchner tuvo una lectura del 2001-2002. Exactamente. O sea, el que se vayan todos, pero acá estamos nosotros, en todo caso, refundando la política de alguna manera o reciclando la política más o menos conocida. ¿Cuál fue la lectura de lo que después sería el PRO? Yo creo que hay una primera lectura, es que la política y los políticos como están no sirven para administrar el país, digamos. Hay que renovar la clase política, hay que renovar el personal político, sin una renovación radical del que se vayan todos. Por supuesto que digamos, Macri nunca apoyó eso, ni en el momento más álgido de la movilización social. Pero lo entendió. Pero lo entendió. Digamos que había que renovar. Eso ya un poco estaba presente en esa fundación, en ese año 2001. La idea de que los políticos no habían llevado a cabo seriamente las reformas necesarias desde su punto de vista en los años, digamos, 90, y que había que por fin poner personas idóneas de fuera de la política en el Estado para llevar a cabo las reformas necesarias. Yo creo que parte de este, digamos, nuevo gabinete que se perfiló estos días tiene que ver con ese proyecto de poner gente idónea. ¿Y qué significa idóneo en los términos de la lectura que hace? Y te voy a hacer, perdóname, otra pregunta. Sí. ¿Y qué significa reformas necesarias, o si querés? Sí, ¿Qué significa supuesto. reformas y qué necesarias? ¿O cuáles no se hicieron mal antes que hay que hacer bien ahora para el PRO? O ya para el nuevo gobierno. Bien, mira, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Por supuesto que no podemos pensar la agenda que tiene Compromiso para el Cambio o la Fundación Creer y Crecer entre el año 2001 y 2002, trasladar la obra, porque en el medio hubo 12 años de un gobierno kirchnerista que transformó la sociedad de forma importante y lo cual tomó nota PRO, tomó nota para llegar donde llegó, de modo que su agenda se trastocó en estos años. No podemos decir que es la misma agenda que tenía en esos años. De hecho, digo, esto es un largo paréntesis, pero después vamos al otro tema. El reconocimiento, la derrota ideológica que expresa Macri en un sentido muy pragmático, como decíamos antes, cuando dice, bueno, AUH sí, Aerolíneas sí, YPF sí, y sus propios militantes dicen, no, pero en realidad él le hablaba a otras personas, no a sus propios militantes. Es una muestra de que hay una aceptación de que en el medio pasaron cosas. Ahora, hay un punto en el que sin duda PRO creo que recupera una agenda que tuvo el primer kirchnerismo, tuvo el kirchnerismo, diría, de los primeros años y que después desplazó bastante del centro de sus preocupaciones, que es la agenda institucional republicana, la segunda o tercera oleada de reforma del Estado, lo que en los años 90 se llamaba esta segunda, tercera oleada de reformas, que tiene que ver con la transparencia, con los mecanismos de funcionamiento del Estado.
que el kirchnerismo dio otras batallas, trabajó con otras reformas y un poco esa agenda se la dejó a la oposición y la recuperó diría desde el principio, pero es algo que hoy sigue estando vigente y que seguramente esa agenda esté un poco en las reformas necesarias. Y yo creo que más allá de las medidas concretas que no conocemos, digamos lo que sea, o las que se tomen, hay una cuestión fundamental que es que hay en el PRO y en Cambiemos ahora con el fuente tinte de PRO, un proyecto de sociedad, de transformación del Estado para favorecer las energías privadas, para favorecer el mundo emprendedor, por así decirlo, que a juicio de sus cuadros y de los cuadros técnicos que se acercan, estos años ahogaron, sofocaron, controlaron demasiado, impidieron su desarrollo. Aquí creo yo que hay un equívoco y también tenemos que ver que esto ruede un poco para ver qué forma termina de tomar, pero digo, esto no implica tan directamente un gobierno de las empresas o del mercado directamente, creo yo, quizás me equivoque, sino la idea de un Estado adaptado o favorable al emprendimiento y a las energías privadas, que implicará, no sé, poner límites, regular, también un poco lo que se hizo mal en los 90, desde la propia óptica liberal, era, no haber controlado bien con los entes reguladores, supongamos, las empresas privatizadas. No estaba mal privatizar, estaba mal no controlar bien que el servicio fuera eficiente, digamos. Ese tipo de agenda es la que también vuelve, creo yo, en este contexto. ¿Y hay alguna contradicción, o podés avisar alguna contradicción entre los que son propietarios? En general, el gobierno hay más gerentes que propietarios, sí, excepto una o dos personas. Resulta que una de las una o dos o tres personas es el propio presidente, que por primera vez me parece, salvando ejemplos en el siglo XIX, pero por lo menos por primera vez en los últimos 100 años, es directamente un dueño, pero no estamos hablando del dueño de una pyme. Estamos hablando de lo que antes se llamaba capitanes de la industria, en la época un grupo económico. Del gobierno Alfonsín. Un grupo económico concentrado. Fuerte, concentrado, con mucha tradición de contratos con el Estado, por otra parte. En tu análisis, y sin que sea un pronóstico, tengas la bola de cristal, ¿esto puede generar contradicciones? O, dicho de otra manera, ¿qué es lo más importante para Macri? Macri va a compatibilizar los negocios propios o los negocios de Nicky Caputo con la posibilidad de ser presidente, si es que esos negocios le hacen algún ruido. ¿Se puede saber? ¿Se puede atisbar? ¿Se puede sacar alguna conclusión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Es difícil eso, yo diría por dos cosas. Hay una cuestión fundamental, creo yo, que es que la política clásica de los grandes grupos económicos en este país no fue la de gobernar directamente, sino la de tener buenos vínculos con los gobiernos de turno, cualquier signo tuviera. Tal cual. Que es como yo siempre intento decir, es la diferencia entre Franco y Mauricio Macri, ¿no? Franco Macri era un poco kirchnerista, supongamos, por así decirlo, porque en realidad era el gobierno de turno y hubiese sido otra cosa si había otro gobierno. Sí, lo fue. Exactamente. Creía que lo de su hijo era un poco una especie de aventura que no tenía sentido, que para hacer negocios hacía falta otra cosa. Y yo creo que si Macri recorrió todo este camino solo para hacer negocios, había otros caminos mucho más sencillos. Ahora, como bien vos decís, Macri es quien es, tiene los negocios que tiene a través de socios y terceros, y en la ciudad de Buenos Aires fue conflictiva, fue un poco tensa esta relación. No sabemos qué va a pasar, a nivel nacional, pero yo creo que es un problema, sobre todo con la otra agenda, que es la agenda que hablábamos recién de la transparencia, con la agenda, ya Macri dijo que va a poner en un fideicomiso su fortuna, y ahí vamos a ver cómo, qué significa eso, pero ahí hay una tensión, en todo caso, entre la agenda institucional de transparencia y el hecho de que Macri pertenezca a un grupo que hace negocios, que parte de sus negocios son con el Estado, o lo han sido históricamente.
Gabriel, en el libro de ustedes una de las cosas que aparece, no lo dicen ustedes así, es una conclusión mía, perdón. Aparece un Macri, y uno lo puede ver en la realidad, aparece un Macri que tiene reflejos o instintos para algún lado digamos, más bien usemos la mano derecha, y que corrige por pragmatismo, por conflicto, por costo político. Macri es así, es un pragmático en ese sentido, porque sus reflejos, que es la otra cosa que aparece muy bien en el libro, sus reflejos a nivel de contactos internacionales o sus instintos o sus relaciones naturales son el Partido Popular español, y la presencia de Aznar estos días es una prueba, de José María Aznar, que fue presidente del gobierno español, o las relaciones con la derecha chilena. Ustedes radiografían muy bien el sistema de relaciones de Macri, incluso más allá de la propia Venezuela, que es lo que más apareció en los últimos tiempos. Sí, yo creo que vos lo has descrito bien, me parece que es eso, bueno, buena parte del equipo económico de PRO es eso, buena parte del equipo de gobierno, diría más ampliamente, de PRO es eso, son personas con ideas más claramente del centro hacia, digamos, la derecha, en lo económico sin duda, en lo político sin duda y en lo valórico. Creo que casi todos también, aunque ahí hay algunas contradicciones y hay algunas, digamos, no es tan lineal eso. Pero puestas en una situación histórica en la que ellos, creo que el PRO, Cambiemos, vinieron a gobernar con una cierta elasticidad y pragmatismo que les permita construir poder y no destruir el poder con el que llegaron. Entonces, ahí hay una incógnita primera, que es cómo va a hacerse ese trade-off, esa negociación entre esas dos dimensiones. Probablemente el PRO se equivoque, o digamos, Cambiemos, se equivoque algunas veces. Ávila, en el tema de la SPU, fue un caso muy claro. Se equivoque algunas veces con algún tipo de reflejo inconveniente, o porque es del centro a la derecha en áreas en las que eso tiene poco sustento, pocos apoyos, o por un desconocimiento de las fuerzas reales que operan en ciertos espacios, como pasó en la SPU. Y, digamos, seguramente corregirá eso, todas las veces que sean necesarios. Lo mismo pasó con Venezuela, fue un reflejo ideológico que para mí fue llamativo, sorpresivo, y que yo no esperaba, y dio cuenta de esa fortaleza de los vínculos internacionales que tiene Macri y el PRO. Pero ya la canciller, con los nuevos resultados, dijo, bueno, en realidad no hace falta aplicar la cláusula. También se rodea, de una gente en esos casos que creo que tiene más experiencia y que lo puede orientar a un camino más moderado. De todos modos, hay una gran incógnita que nos hace ser prudentes en cualquier pronóstico, que es que por primera vez el PRO va a manejar la economía del país. Hasta ahora no manejó la economía del país, sí. Habló sobre la economía del país, opinó, votó en el Parlamento, pero en sus lugares de gobierno subnacionales no tuvo que hacer ni política financiera, ni política económica, macro, ni política comercial. Entonces, son las áreas en las que la Argentina es un país problemático, con grandes turbulencias permanentes, sometido a presiones internacionales, es un país periférico en muchas cuestiones, y ahí es una incógnita realmente de cómo este trade-off entre convicciones y pragmatismo se va a aplicar en los hechos. En esa encuesta que ustedes hacen en el libro de Mundo Pro sobre valores compartidos por la dirigencia, hay uno que aparece muy fuerte. Yo no sé si no es el que aparece más fuerte todavía, que es el de la independencia del Banco Central, que si no recuerdo mal, reúne el sí del 75% de la dirigencia del PRO. Sí. Es muy alto esto para la Argentina, sobre todo cuando las encuestas en la Argentina, salvo que la ola de valores esté cambiando, y yo no encontré ninguna encuesta hasta ahora que lo mida, pero no lo sabemos, me parece que son procesos más largos en todo caso, pero siempre las encuestas, las de la Universidad de Buenos Aires, las de Fidanza de Poliarquía, las de Ibarómetro, reflejaban, por ejemplo, un alto acuerdo con el Estado regulador. Ustedes también registran, ahora recuerdo que el Estado regulador aparece como un valor, pero a mí me llamó la atención el tema de la independencia del Banco Central, porque eso es monetarismo, ortodoxia, ahí sí hay muy pocos grises como para manejarse. Sí, yo creo que es una de las áreas en las que
uno esperaría un manejo más ortodoxo, pero digo, la controversia en torno a el presidente del Banco Central nos enseñó un poco que ortodoxos, digamos, y heterodoxos estaban cruzados, ¿no? Quienes defendían la independencia del presidente del Banco Central pedían que renunciara el presidente del Banco Central porque estaba comprometido supuestamente con el gobierno anterior, y quienes defendían el rol profundamente político y consustanciado con un programa económico de ese cargo, pedían que se mantuviera en nombre de esa independencia. Entonces, digo, también la política argentina es plástica, cambiante y digamos, yo insisto, es una incógnita cómo se va a moldear en la práctica esa transacción entre los principios que están muy arraigados y que son los que vos bien mencionás, y que en lo económico el PRO tiene un pensamiento profundamente ortodoxo. Muy promercado, además. Muy, ¿no? promercado, sin duda. Lo tiene. Como bien vos decías, sin desconocer el rol del Estado, de un Estado regulador, de un Estado presente. No es un neoliberalismo antiestatal el que pregona, sin duda, pero sí tiene un fuerte sesgo promercado en un montón de áreas. Pero bueno, ahora, insisto, les toca gobernar y eso es otro cantar. ¿A qué se parece, y cortita te pido la respuesta, Gabriel, a qué se parece el PRO en América Latina, o si querés en el mundo, pero por lo menos en América Latina? Es una pregunta interesante porque creo que se parece un poco a digamos, cosas diferentes. Tiene algo de la derecha chilena menos ideológica, de RN más que de UDI, pero también de tiene... Renovación Nacional. Claro, sí, digamos, Renovación Nacional, perdón. Pero también tiene algo de la nueva derecha más pragmática chilena, Evópoli y otros grupos pequeños que se fueron desprendiendo de los partidos grandes en el último tiempo. Tiene algo de algunos sectores más dinámicos de la derecha de Ecuador, por ejemplo. Digamos, hay un empresario, Mauricio Rodas, en Quito, que digamos, es alcalde de Quito, que está coacheado por, digamos, Durán Barba, con un poco el mismo perfil, pero bueno, digamos, tiene enfrente una derecha más antigua, digamos, digamos, en la costa, que tiene una, digamos, tradición más conservadora. Entonces, digamos, yo diría, lo más complicado de pensar es que el PRO no se encontró cuando llegó con una derecha anterior con la cual dialogar críticamente o con la cual dialogar para sumarse o para diferenciarse. Entonces pudo ser mucho más plástico en la invención y en tomar cositas de tradiciones diferentes, también cositas del peronismo, del radicalismo. Digo, tuvo esa plasticidad que le dio un espacio político, sobre todo en la ciudad, que fue donde hizo pie primero, muy desmembrado, donde podía ser muy creativo en la construcción de su propia tradición, digamos. Entonces, no se parecería, digamos, a ningún partido únicamente, pero sí toma o puede ser semejante a aspectos de estas fuerzas políticas. Gabriel, no fui breve, discúlpame. Fuiste breve, gracias. Por favor. Gracias, Gabriel. Anatomía del PRO, ya a esta altura del nuevo gobierno. Y Lula sigue teniendo razón. La democracia es movimiento perpetuo y la política tampoco en la Argentina es un pacto de silencio. Chao, gracias.